partir de la definición de compuesto de la profesora Carmen Portero Muñoz, también de la Universidad de Córdoba, que dice que es una unidad léxica que consiste en más de una base, pero que funcionan gramática y semánticamente como una palabra sola. Hay muchos tipos de compuestos en inglés, pero para este trabajo nos vamos a centrar en los compuestos con guión, puesto que eran los más numerosos en el poema. En concreto, a la derecha en el cuadro tienen los 23 compuestos con guión que hemos extraído de nuestro poema objeto de estudio. Para clasificarlo, este sería un ejemplo de cómo hemos clasificado los 23 compuestos, pero les muestro solamente dos de ellos. La clasificación tiene una vertiente semántica, que la encontramos en las dos primeras filas de la tabla, y una vertiente sintáctica en las otras dos filas. Vamos a ir viendo uno a uno los pasos que hemos seguido, ¿no? Bueno, primero hemos localizado cuál es la base del compuesto, la head, como así lo denomina Williams. Williams dice que hay una regla que es la right hand rule, es decir, que normalmente la base, el término base del compuesto suele estar localizado a la derecha. Tenemos aquí convict clothes, el término base sería clothes, por lo tanto aquí sí que se cumple esa regla. Pero después tenemos el ejemplo de turning steel, en la que, bueno, pues el elemento base es turning, pero se encuentra en esta ocasión a la izquierda del compuesto. Eso hemos hecho con todos los compuestos. Primero localizar cuál es la head. Y después lo que hemos hecho ha sido clasificarlo entre compuestos endocéntricos y exocéntricos, ¿no? Como así lo denomina Bloomfield. Los compuestos endocéntricos son aquellos que se pueden reducir a su base, puesto que esta supondrá el hiperónimo del que luego parte el compuesto como un hipónimo, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos localizado la base, que era clothes, y convict clothes es un tipo de clothes, ¿no? Es un tipo de ropa, por lo tanto tenemos que esto se trata de un compuesto endocéntrico. La base, clothes, es el hiperónimo de todo el compuesto, convict clothes. Y en el caso de turning steel, como podemos adelantar, en este caso no tenemos esta reducción a la base, puesto que turning no es un tipo de steel, ni steel un tipo de turning. Muy bien, pasamos ahora a la clasificación ya más sintáctica, ¿no? Primero lo que hacemos es clasificar los compuestos entre atributivo, subordinativo y coordinativo, como así lo disponen Biseto y Scalise. En este caso, ninguno de los compuestos que hemos extraído era coordinativo. Un ejemplo en inglés de un compuesto coordinativo sería producer-director. Sería en el que los dos componentes del compuesto se encuentran al mismo nivel semántico y sintáctico, por lo tanto ninguno sobresale por encima del otro, ¿no? No hemos encontrado ningún tipo. En todos los compuestos hay relaciones mucho más complejas. Entonces tenemos un ejemplo de compuesto atributivo, que sería convict clothes, porque convict modifica a clothes, ¿no? Indica a qué tipo de ropa nos estamos refiriendo, ¿no? Y luego tenemos un ejemplo de compuesto subordinativo, turning steel, puesto que hay una relación mucho más compleja de subordinación entre esos dos elementos, ¿no? Que ahora veremos exactamente cuál. Y ya nos quedaría, también en esta vertiente, vamos a decir, más sintáctica, los pasos que proponen Quirk y otros autores para desgranar todo el compuesto, ¿no? Entonces, bueno, los pasos serían primero, tenemos que detectar cuál es la categoría gramatical de todo el compuesto en esa oración, no en el contexto en el que aparezca. En este caso, convict clothes, todo ello es un sustantivo, y turning steel, todo ello es un adjetivo, porque en el contexto del poema está catalogando a un tipo de rueda, a una herramienta. Vamos a ver ahora en el paso B cuál es la categoría gramatical, esta vez de cada uno de los componentes por separado. Tenemos convict y tenemos clothes, dos sustantivos, y en el compuesto segundo, en turning steel, tenemos de nuevo también dos sustantivos. ¿Vale? Estamos ya en el paso C. En este paso lo que vamos a hacer es explicitar qué relaciones, ahora sí, sintácticas hay entre los componentes, ¿no? Entonces aquí tenemos que convict es para, o sea, la ropa es para los convictos. Esa sería la relación que hay, ¿no? Esta ropa está destinada a, es para los presos. Y en el caso segundo tenemos que turning steel, ¿no? Tratamiento, tratar el acero. Por lo tanto, tratar sería nuestro verbo. ¿Qué tratamos? El acero sería su complemento directo. Y luego ya nos quedaría en el paso D, que es opcional, ver como estos niveles gramaticales, pero a un nivel mucho más profundo, ¿no? Es decir, analizar bien gramaticalmente cada uno de los elementos.
En este caso, simplemente convict es un sustantivo, pero tenemos que explicitar que está actuando como un adjetivo, ¿no? Está complementando de alguna forma a clothes. Y clothes, pues es un sustantivo en plural. En el segundo ejemplo, sí que tenemos que explicitar que turning es un sustantivo, pero que proviene de un verbo y que esta derivación, ¿no? O este cambio de categoría gramatical se ha hecho mediante la adición del sufijo ing, ¿no? Y después tenemos still, que es simplemente un sustantivo. Bueno, antes de explicar las diferentes versiones que se han empleado, he de mencionar que este poema ha sido ampliamente traducido a muchísimas lenguas europeas y sobre todo al español, ¿no? En español encontramos casi una treintena de traducciones, pero sorprendentemente la mayoría de traducciones se hicieron en Hispanoamérica o por traductores hispanoamericanos. Entonces, para este estudio, para este trabajo, he seleccionado 3 traducciones hispanoamericanas, ¿no? Que atiendan a diferentes criterios, por ejemplo, que tuvieran años de publicación diferentes y que hubiera pasado un tiempo prudencial entre una y otra para ver cambios significativos en la traducción, que se hubieran empleado diferentes formatos, que se hubieran publicado en diferentes medios y que los traductores hubieran empleado métodos de traducción diferentes, ¿vale? Entonces, con estos objetivos, digamos, con estos requisitos en mente, hemos seleccionado 3 traducciones. Tienen aquí las siglas que se corresponden al nombre de cada traductor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos primero la traducción de Ricardo Baeza Durán, que fue traducida en 1909, es la primera traducción que existe en español del poema, y esta está traducida en prosa, por lo tanto es más bien una especie de transcripción. Fue publicado en una revista, la revista Prometeo, una revista de literatura, y sigue un método interpretativo comunicativo. ¿Por qué? Bueno, se han transcodificado, se han trasvasado esos elementos sintácticos y semánticos, ¿no? De una forma, podríamos decir, literal, pero no tenemos el formato versificado del poema original. No tenemos rima, no tenemos esa reproducción de elementos estilísticos tan propios de la poesía. Por lo tanto, pese a que sí reproduce los significados, se ha interpretado el poema como si este fuera un texto en prosa. En la traducción de Enrique Caracciolo Trejo, que fue hecha en 2001, tenemos ya un verso libre, eso sí, es decir, aún no se ha aventurado a reproducir el esquema silábico, pero ya tenemos que nuestra traducción, ¿no? Que la traducción de Caracciolo tiene forma de poema. Esta traducción fue publicada en un libro denominado, bueno, Poemas, que es una agrupación de la mayoría de poemas de Oscar Wilde, traducidos por el mismo traductor, ¿no? Y están dispuestos en formato espejo, es decir, en la página de la izquierda tenemos siempre el texto original y en la página de la derecha siempre la traducción, para establecer comparaciones. Aquí encontramos un método muy literal, porque aquí sí que estamos haciendo esa transcodificación, esa traducción de sentido, de significante y significado, pero es que encima reproducimos la forma externa del poema. Aunque, de nuevo, repito, no hay ni un esfuerzo ni una intención de versificar ni de reproducir las rimas, ni esos elementos más estilísticos y sonoros de la poesía. Y luego ya llegamos a la traducción de Mario Reyes Suárez, casi de las más recientes que existen, esta de 2013, y esta sí que tiene un esquema silábico, eneasílabo, con rima alterna. Sí que he de mencionar, he de puntualizar que pese a estar versificado, considero que el esquema es hipométrico, es decir, se queda bastante corto a la hora de reproducir todos los sentidos, los significantes y los significados del original. En el original teníamos un pentámetro iámbico, por lo tanto, 9 sílabas en español queda un poco reducido, ¿no? Pero bueno, ya hay una voluntad por el traductor de innovar, de intentar conseguir un poema en lengua meta, etcétera, ¿no? Este fue publicado en un libro electrónico, por lo tanto, tiene también sentido que se hiciera en este esquema de verso mucho más corto, más fácil de leer. Y el método de traducción, bueno, es un método totalmente libre. Podríamos decir incluso que el traductor se reconoce a sí mismo como poeta y se esfuerza en experimentar con el poema y proponer al final su propio esquema rítmico, versificado, etc. Si bien siempre basándose en el original, pero con una experimentación y una innovación bastante patente. Así vamos a ir comentando cada una de las traducciones por separado. No nos detendremos en todos los compuestos, sino en aquellos ejemplos más relevantes. Como ven,
En la traducción en prosa de Ricardo Baeza, la técnica que más se ha empleado es la ampliación junto con la traducción literal. Es decir, se han traducido literalmente cada uno de los componentes del compuesto, se ha obviado el guión y se han añadido otros elementos, otras unidades léxicas, como pueden ser preposiciones, artículos, adverbios, etc. Tenemos también la técnica de la transposición, ese cambio de categorías gramaticales, una omisión, bueno, un par de omisiones, que bueno, en este caso el traductor lo hace cuando considera que alguno de los elementos del compuesto es redundante, por lo tanto decide omitirlo, ¿no? Como por ejemplo springtime, pues quitamos time porque ya es redundante. Les he marcado en negrita other beaten para mostrarles cómo esta traducción por ampliación lo que hace es sustituir el guión y se explicitan las relaciones semánticas y sintácticas entre los componentes del compuesto, ¿no? En este caso tenemos other beaten, mordida por las víboras. Por lo tanto, esta relación de verbo y complemento agente la explicitamos por la preposición por y el artículo en español innecesario, las. Pero como ven, esa pérdida del guión se suple, ¿no?, por la adición de otras unidades léxicas que tengan la misma función. Sí que se han detectado varios errores, sobre todo de sentido, tenemos un contrasentido y un falso sentido, pero también encontramos una omisión cuando no había que, digamos, eliminar esa información porque sí era relevante, tenemos three blank traducido por solo tablas, nos faltaría ese numeral, ¿no? Y una paráfrasis, en concreto en la traducción de hammer blows, martillazo, golpe de martillo, que vemos que el traductor pues ha decidido incluir sordos, terrible, ¿no? Esas matizaciones que no estaban en el texto original. En la traducción de Enrique Caracciolo Trejo volvemos a repetir esta traducción mediante la técnica de la ampliación y la traducción literal, ¿no? Entonces tenemos ejemplos como prison clock, reloj de la prisión, patio de una prisión, ¿no? Todos esos compuestos que tienen el elemento prison, pues para de nuevo explicitar esa relación de atributos, pues necesitamos la preposición en español de y luego pues el artículo. Sí que empezamos a ver aquí una experimentación con el texto, por ejemplo tenemos la técnica de la variación, se ha bajado el registro de clothes, ropa, un término digamos neutro, a ropaje, un término mucho más despectivo. Tenemos muchísimas más omisiones cuando de nuevo pues el traductor considera que uno de los elementos es redundante. Y tenemos también esta técnica de la compresión, es decir, vamos a comprimir, vamos a fusionar los dos elementos del compuesto en solo uno. Hiding place, escondrijo, y Snow White, blanco como la nieve, con el adjetivo español níveo, ¿no? También tenemos ese cambio de categorías gramaticales, pero seguimos encontrando errores, ¿no? De nuevo una omisión de elementos que sí tendrían que aparecer, algún que otro contrasentido y el último ejemplo, esta paráfrasis de nuevo volver a explicitar blanco cuando ya dentro de níveo se encuentra ese sentido, pero es que aparte estamos hablando de milk white, en este caso blanco como la leche, no como la nieve. Y ya la última traducción, vemos que la técnica de la ampliación ya no es sigue siendo la más usada, pero no sobresale, sino que tenemos una experimentación mayor que ya les iba adelantando yo anteriormente, ¿no? Tenemos de nuevo esa omisión muy usada, puesto que claro, es que el traductor tiene un esquema silábico muy corto, necesita omitir, necesita prescindir de según qué elemento para su traducción, ¿no? Por eso también en el único error que he podido detectar ha sido la omisión de algunos elementos que si bien por falta de espacio pues ha tenido que hacerlo, pero claro, se pierden esos matices. Y de nuevo vemos esta experimentación con el texto, con la traducción por metáfora, la alteración de categorías gramaticales o incluso la creación discursiva, es decir, esa traducción buscándole otra vuelta de tuerca para poder reproducir esos sentidos. Les muestro ya finalmente mi traducción. Yo he traducido en esquema alejandrino, en 14 sílabas, por lo tanto tenía más espacio para trabajar con esos compuestos. Por lo tanto, la técnica que yo más he empleado ha sido la amplificación. He podido, ¿no?, explicitar esas relaciones mediante preposiciones. Y luego, pues otras como la omisión, la compresión, la traducción literal y el cambio de categorías gramaticales, como ya se ha explicado. Voy a pasar ahora a las conclusiones. De nuevo, ¿no?, la técnica más empleada, claro, tiene mucho sentido porque necesitamos explicitar esas relaciones sintácticas y semánticas en español que en inglés tan solo con un guión ya aparecen, ¿no? Empezamos a ver que en las traducciones de verso libre y de esquema silábico hay más técnicas, más innovación, porque necesitamos
que se ajuste el poema a ese esquema, ¿no? Y luego, por último, sí que quisiera recalcar la importancia de un análisis lingüístico previo, de un análisis morfosintáctico previo, para después poder revisar las traducciones anteriores, llegar a todos los matices, a todos los niveles de significado de los elementos del poema, revisar lo que se ha hecho anteriormente y ya proponer una traducción que puede o no corregirnos aquellos errores que se hayan pues posiblemente cometido o incluso mejorar la propuesta, pero ya con un conocimiento mucho más profundo de las relaciones lingüísticas y en este caso morfosintácticas que se dan en el poema. Pues muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de las posibles cuestiones que tengan. Gracias.